Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé cuándo van a ver este programa. Este video. Em, Primero quiero saludarlo a todos los del tercero C. Nos pudimos conocer personalmente, nos vimos al menos 2 clases en las que habíamos programado un montón de cosas para hacer, o al menos era mi intención hacer un montón de cosas con ustedes y se nos complicó. Yo sé que es complejo para todos esto que nos está pasando. Yo no encuentro el sistema o el método más eficaz para llegar a ustedes. Entonces, revisando un poco mi práctica docente, dije, bueno, vamos a llegar por acá. Yo no soy muy amiga de los grupos de WhatsApp con estudiantes, de hecho no tengo ninguno. Pero bueno, entiendo que son épocas en las que tenemos que aprender todos un poco. Entonces me pareció que si ustedes tenían el acceso a un video mío de YouTube, quizás había una más afluencia de sus trabajos. Todos los trabajos que me han mandado, los muchos, los pocos, los tengo, los miré, los revisé. Lo que me pareció que no era oportuno, o sí, quizás me equivoqué, era darles una devolución al estilo de cuando estábamos en la escuela normal y ustedes me entregaban un trabajo, yo los corregía y les hacía las devoluciones. Eso me pareció que no era, por lo menos no era lo óptimo. Quizás sí alguna devolución de mi parte, pero bueno, sí, está bien hasta acá, está mal. Con algunos los hice, con otros no, porque también entiendo que ustedes están como aflojando, pero realmente tercero es una de las partes que a mí me preocupa mucho, porque tercero va a volver, un día nos vamos a volver a encontrar. Y esto que no estamos haciendo, o sí están haciendo, les va a servir. Entonces, piensen que esto en algún momento va a pasar, vamos a volver al aula, y en el aula hay cosas que yo voy a dar por sentadas, ¿sí? Tipos de personalidad y esto, ¿no? Entonces, bueno, me pareció prudente avanzar lentamente, pero avanzar, ¿sí? En filosofía hay una paradoja, que es la paradoja de Zenón, cuando piensa en si existe el movimiento o no. Entonces dice, si una tortuga se mueve de un punto A a un punto A1, ¿sí? Si se mueve o no. Bueno, nosotros nos vamos a mover en esa paradoja de avanzar poco, pero avanzar, ¿sí? Entonces, hoy nos convoca a avanzar un poco más y pensar en la noción de inteligencia, ¿sí? Nuestro programa tiene un aspecto central que es la personalidad, pero bueno, a la personalidad también la hace la inteligencia, ¿no? Entonces, quizás empezar a definir de manera tradicional para llegar a un autor que nos interesa y que está bueno que en este momento particular de la humanidad lo pensemos, que tiene que ver con las inteligencias múltiples y quizás llegar un poco a la noción de inteligencia emocional. Sí, que eso es lo que nadie se puede explicar qué nos pasa interiormente a todos, ¿sí? No voy a darles un trabajo para hacer, sí para que vayan pensando. Creo que la próxima entrega sí les daré un trabajo. Por ahora, para que vayan investigando, como dejarles la curiosidad de que busquen qué es esto de la inteligencia, quién es Gardner. Vamos a ver hasta dónde llegamos, tampoco hacerlo tan largo. Porque tengo muy mala iluminación, una muy mala cámara y mis recursos filmográficos de cineasta nunca tuve nada. Ni de influencer, de medio pelo tampoco. Pero bueno. Bueno, entonces hoy yo les voy a compartir una pantalla que es... se me fue la pantalla que les iba a compartir. Acá. Que vamos a contarlo acá. Vamos a ver un poco la definición de inteligencia, ¿sí? Acá, yo esto lo hice muy rudimentariamente,
La inteligencia es el término global mediante el cual se describe una propiedad de la mente en la que se relacionan habilidades tales como las capacidades del pensamiento abstracto, el entendimiento, la comunicación, el raciocinio, el aprendizaje, la planificación y la solución de problemas. ¿Sí? Yo en otro contexto le hubiera dicho, bueno, a ver, cuéntenme, ¿sí?, qué es la inteligencia para ustedes. Creo que la forma más sencilla de responder a la pregunta de qué es la inteligencia es pensar en la capacidad que todos tenemos para resolver alguna situación problemática. Inicialmente, si uno hace un recorrido histórico de cómo llegamos a hablar de inteligencia, tenemos que transitar, una vez que la psicología se consolidó como ciencia, pensar en el conductismo. ¿Sí? El conductismo, que nada, haciendo un breve repaso, quizás lo vieron el año pasado con el profe de filosofía y psicología. El conductismo es una rama de la psicología que proponía que a partir de determinado estímulo uno obtenía de un sujeto, un individuo, determinada respuesta. ¿Sí? Este conductismo fue llevado al aula, entonces suponía que el docente, dado determinado estímulo, obtenía la respuesta deseada por el docente, no cualquier respuesta. ¿Sí? Esta rama de la psicología consideraba que la inteligencia era un coeficiente intelectual, es decir, algo que se medía, ¿sí? Se podía medir en función de algunos test que alguno capaz que se ha hecho o ha tenido en alguna circunstancia de entrevista laboral. Entonces encontrábamos que teníamos la media, que era 120, encima de la 120 podemos hablar de una capacidad intelectual aún mayor, no sé, Einstein, un genio. Por debajo de la media siempre hablábamos de alguna deficiencia, ¿sí? Entonces, esa era inicialmente la noción de inteligencia, ¿sí? No se nos medía la inteligencia así. Entonces decían, bueno, 120 como lo promedio, ¿sí? La norma, la estándar. Después se fue encontrando la psicología con que la inteligencia era otra cosa más, ¿no? Y que a veces no era que no éramos inteligentes porque no sabíamos resolver una ecuación matemática, sino que lo que pasaba era que habían distintos estadios o etapas en donde uno iba adquiriendo otras capacidades, ¿no? Esto, ¿quién lo toma así? Por ejemplo, Piaget. Jean Piaget era un pedagogo, ¿sí? Psicólogo. No era pedagogo en el estilo que lo conocemos ahora, ¿sí? Las pedagogías lo asumieron como tal, ¿sí? Se le dieron mote de. Porque él lo que hizo fue investigar cómo conocíamos, ¿no? Cómo aprendíamos. Entonces la noción de aprendizaje ahí surge en función de esto que les digo, ¿no? Como estadios en los que íbamos como progresando, ¿sí? Estos autores no escapan de esta ciencia moderna que supone un progreso del conocimiento, ¿sí? Bien, sigo, les comparto un poco más. Entonces, por acá, la inteligencia, ¿sí? Era esto que decía. Bien. La palabra inteligencia es de origen latino, inteligentia, sí, que proviene de intelligere, término compuesto de intus entre y legere escoger, por lo que etimológicamente inteligencia es el inteligente es quien sabe escoger, ¿no? Acá tenemos otra definición de inteligencia, es una cualidad que todos los seres humanos poseemos. Digo, eso es lo que se supone que inicialmente nos diferenciaría de los animales, ¿sí? Aunque no todos podemos tenerla de igual manera estimulada y desarrollada, ¿no? Y la psicología, la inteligencia es la capacidad cognitiva y el conjunto de funciones cognitivas como la memoria, la asociación y la razón, ¿sí? Es la facultad que tienen las personas de conocer, analizar y comprender situaciones, ¿sí? Bueno, acá la diferencia entre intelecto e inteligencia, ¿sí? El intelectual no necesariamente pone en práctica lo que aprende, en cambio el inteligente pone en práctica y vive lo que sabe, ¿sí? Bueno, el cerebro, vamos a llegar hasta acá. A mí me interesa esto, ¿no? Vamos a definir
Inteligencia como esta capacidad de resolver problemas, ¿sí? Situaciones problemáticas. No estoy pensando solamente en matemática, pienso en cualquier situación problemática, ¿sí? Nueva que se me presente. Yo echo mano, ¿sí? A esos recursos que ya tengo interiorizados para resolver. Cualquier sea, a ver, desde poder encontrar una dirección hasta resolver una ecuación matemática, digo, ¿sí? Yo para poder llegar a la ecuación matemática tengo que haber pasado por al menos el aprendizaje de los números y las operaciones básicas. Bien, entonces, en función de eso, uno echa mano a lo que ya tiene. Entonces, esa inteligencia tiene que ver con lo que uno posee, ¿sí? Y esas capacidades que pone en juego para poder resolver estas situaciones problemáticas que yo les decía. Gardner, ¿sí? Un autor, viene a proponer algo novedoso en psicología, ¿sí? Que dice que, bueno, yo muchas veces los escucho o las escucho decir, yo soy malísimo en matemática, a mí mándenme a hacer otra cosa. Bueno, eso que uno lo dice desde el sentido común, si se quiere, lo que está diciendo es esto que dice Gardner en algún momento. No tenemos una única inteligencia que resuelve todos los problemas, sino lo que tenemos son distintas inteligencias, ¿sí? Entonces algunos somos mejores para algunas cosas que otros. Esto echa por tierra dos cuestiones, que la inteligencia es solo adaptativa y acumulativa y que se nos pueda medir por un coeficiente intelectual. Porque entonces lo que nos va a decir inteligencias múltiples es que todos tenemos algún tipo de inteligencia. ¿Sí? Porque lo que hacemos así es desterrar algunas capacidades o discapacidades que se nos tildaban en algunas otras épocas cuando íbamos a la escuela primaria, que en realidad tenía que ver con intereses y desarrollo de otros tipos de inteligencia que no tenían que ver con quizás la lógica matemática, que es la que nos rige por excelencia, ¿no? Digo, la matemática es la ciencia que nos tiene que organizar siempre, ¿no? Bien, entonces yo les voy a mostrar un poco, son 7 las inteligencias, ¿sí? Acá tenemos Howard Gardner, ¿sí? Propone que los profesores se valgan de una metodología amplia que incluye ejercicios y actividades que impliquen los 8 tipos de inteligencia, ¿no? Porque dice, si reducimos solo a un par de inteligencias, la lógica matemática y la lingüística, si se quiere, digo, dejamos afuera un montón de gente. Entonces, a veces consideramos gente con discapacidad y en realidad no la tiene, sino que tiene otras capacidades. Otra capacidad de, por ejemplo, la inteligencia lingüística, ¿no? Esto de la sensibilidad a los sonidos, a la estructura, a los significados y las funciones de las palabras y el lenguaje. Yo se los dejo un rato acá largo para que ustedes puedan hacerle una captura de pantalla y que les quede, ¿no? El lenguaje fonético, por ejemplo, el inglés. A ver, ¿cuántos de ustedes dan? Yo de inglés no sé nada? Bueno, pero en realidad a veces necesariamente lo que nos pasa es que no nos interesa el idioma, entonces nos cuesta la fonética, no sabemos cómo pensar en ese idioma, ¿no? Bueno, tiene que ver con esto quizás, ¿no? La inteligencia lingüística que no está tan desarrollada en nosotros. Acá está la inteligencia que yo les decía, la lógico-matemática, que es la sensibilidad y la capacidad para discernir los esquemas numéricos o lógicos, ¿no? La habilidad para manejar cadenas de razonamiento largas, un lenguaje de computación, por ejemplo, ¿sí? Eh, la inteligencia espacial es la capacidad para percibir con precisión el mundo visual y espacial, ¿sí? Es la habilidad para efectuar transformaciones en las percepciones iniciales que se haya tenido, ¿sí? No sé, las artes plásticas quizás. Acá el ejemplo de los lenguajes ideográficos, como por ejemplo el chino, ¿sí? Entonces uno puede ser artista, arquitecto, ¿no? Vieron que el arquitecto le propone un plano y bueno, le dice sí. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con que cómo ese profesional plasma en un plano lo que después va a ser una casa, ¿no? La inteligencia musical, no todos podemos tocar algún instrumento, algunos sí, otros no, ¿sí? Es la habilidad para producir y apreciar ritmo, tono y timbre, apreciación de las formas de expresión musical, sistema de notaciones musicales, el código Morse, ¿sí? Que no todo el mundo entiende, uno puede decir que, bueno, ¿qué dice? Ta, 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 nada más, bueno.
La inteligencia corporal kinéstica, acá hay un montón, supongo, que en esta cuarentena no se han dedicado a hacer actividad física. Bueno, hay gente que lo necesita y lo veía como primordial. Bueno, es por esto, ¿no? Porque es la habilidad para controlar los movimientos del cuerpo y manejar objetos con destreza, ¿sí? Con esto, chicos. Inteligencia intrapersonal. Vieron que cuando dice, vos no me entendés, vos no te podés poner en mi lugar. Bueno, porque a veces no hemos desarrollado esta inteligencia intrapersonal, ¿no? No todos tenemos la capacidad para ponernos en el lugar del otro y realmente entender al otro qué le está pasando, ¿no? Es la capacidad para discernir y responder de manera adecuada los estados de ánimo, los temperamentos y las motivaciones y los deseos de otras personas, ¿no? Señales sociales, por ejemplo, los gestos y las expresiones. Si consejero, líder político, bueno, no sé, yo creo que los docentes tenemos y necesitamos esta inteligencia, desarrollarla urgentemente, ¿no? La inteligencia intrapersonal es esa capacidad, lo intra tiene que ver con lo uno, ¿no? Esta capacidad de poder entender qué quiero, qué necesito, cómo estoy, cómo me siento, qué tengo que cambiar, qué tengo que mejorar, qué tengo que potenciar, porque a veces uno piensa en que hay que cambiar. Bueno, no, ¿qué tengo para potenciar de mí? Sí, el acceso a los sentimientos propios y la habilidad para discernir las emociones íntimas, conocimiento y las fortalezas y debilidades propias, ¿no? Símbolo del yo. Por ejemplo, en los sueños, las cuestiones artísticas. Habla del líder religioso, bueno, ojo. Y la inteligencia naturalista, vieron que hay gente que de golpe se vuelve naturalista y empieza a separar la basura, lo que deberíamos hacer todos, pero no todos lo hacemos, ¿sí? Esta conciencia ecológica. Algunos niños ya vienen de nacimiento con esta cuestión de inteligencia, conciencia ecológica, y nos sorprenden y nos enseñan un montón, ¿sí? Tienen que ver con la naturaleza, crianza y clasificación, tienen una mayor sensibilidad a la naturaleza, a la capacidad de cultivar y criar, y una mayor facilidad para cuidar animales e interactuar con ellos. ¿Vieron que no todos somos factibles de tener un animal o una planta? Bueno, yo tengo inteligencia naturalista, pero solo para animales. Las plantas soy un desastre. Son buenos a la hora de reconocer y clarificar especies, entre ellos se encuentran los zoólogos, los jardineros naturalistas. Dicho esto, para no seguir aburriéndolos con mi video, yo lo que quiero que hagan ustedes, les voy a dejar la consigna acá, miren, voy a hacer de nuevo, compartir acá una imagen, y van a ver un documento en blanco. Es lo que acá atrás mío está el pizarrón, pero no tengo ganas de escribirle una consigna y que sea aburrida. Yo pretendo al menos que, uno, busquen quién fue Howard Gardner, ¿sí? ¿Quién fue? ¿Sí? Una breve biografía. Y por otro lado, ¿sí? Que ustedes desarrollen las 7 u 8 propuestas por el autor. Ay, perdón, autor. Y que ustedes, ¿sí? En ese trabajo que me van a devolver a mí, piensen cuáles de esas 7 a 8 posee cada uno. Piensen cuáles de esas 7, 8 inteligencias propuestas por el autor, cada uno, ¿sí? Cada uno, cada una, ¿no? Esas 3 consignas van a ser las que ustedes tienen para la próxima clase. Como siempre saben, la mejor forma de llegar a mí es a partir del correo electrónico. ¿Sí? Mi correo electrónico es rociohernández1900@gmail.com. Ahí me pueden hacer todas las dudas que quieran. En este video, ahora, por enseñanza, vieron que yo les decía que todos estamos aprendiendo algo,
Un alumno de la otra escuela me dijo, profe, ¿por qué no habilitas los comentarios? Entonces abajo me van a poder comentar. Entonces me van a decir, acá no entendí lo que quisiste decir. ¿Sí? Entonces me comentan, yo les contesto, creo, hasta ahora no me ha comentado nadie nada. Bueno, y espero que así yo pueda llegar a ustedes. Realmente espero y deseo verlos pronto. Y que todos se estén cuidando y que todos estén muy bien. Saludos.